Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a explicar las normas APA. Los integrantes son Bruno Apcho, Maciel Carguayanqui, Jennifer Queque, Nayeli Soplapuco y quien le habla Ana Vázquez. Temas a tratar. Normas APA, referencias bibliográficas, modelos de referencias bibliográficas y citas, relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, tipos de conclusiones y recomendaciones, y por último, el análisis del caso. Objetivos. Objetivo general. Informar la importancia y formas de uso de las referencias bibliográficas en el formato APA para una adecuada situación. Objetivos específicos. Describir el formato general, describir las abreviaciones, describir tipos de referencia y citas, analizar el caso. A continuación, normas APA, séptima edición. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA tienen su origen en el año 1892, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocio acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Su finalidad es facilitar la transmisión válida y confiable de información a través de un lenguaje común entre los profesionales de la investigación. Generalidades: tamaño de papel, márgenes, tipo de fuente y tamaño, alineación y sangría, interlineado, encabezado y número de página, y también mostraremos pasos para citar en Word. Tamaño de papel y márgenes. Tamaño de papel. Para esto nos dirigimos a la opción Formato, seleccionamos este icono, y en tamaño de papel seleccionamos la opción Carta. Tenemos que recalcar que las dimensiones son 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Márgenes. Los márgenes del formato APA son de 2.54 centímetros, equivalentes también a 1 pulgada. Para esto seleccionamos la opción Formato, Márgenes personalizados, y aquí escribimos 2.54 centímetros en las opciones superior, izquierdo, inferior, derecho. Continuamos con el tipo de letra. Presentamos aquí dos fuentes: fuentes sans serif, fuentes serif. Cada una tiene tres tipos de letra y sus dimensiones respectivas. Por ejemplo, aquí presentamos la fuente Times New Roman, tamaño 12. Para esto nos dirigimos al icono Inicio, presionamos esta flechita, en fuente colocamos Times New Roman, estilo normal, tamaño 12. Alineación, sangría, interlineado. Alineación. Formato izquierda, también llamado quebrado o bandera. Sangría, 0.5 pulgadas, que también es equivalente a 1.27 centímetros, en la primera línea de cada párrafo. Y el interlineado doble. Aquí podemos observar que nos dirigimos a la opción párrafo. En general, encontramos la opción alineación, seleccionamos la opción izquierda, especial, primera línea en 1.27 centímetros, y por último el interlineado, optamos por la opción doble. Encabezado y número de página. El encabezado se divide en dos. Existe un encabezado para trabajo de estudiantes y encabezado para documentos profesionales. El encabezado para trabajo de estudiantes. Este encabezado contiene el número de página en la esquina superior derecha y empieza desde la portada. Para esto se selecciona la opción Diseño, nos dirigimos al número de página, principio de página y por último nos vamos al número sin formato 3, como podemos observar aquí. Encabezado para documentos profesionales. Se incluye el número de página y el encabezado, versión abreviada del título del trabajo o el título completo si es corto, como podemos observar aquí. Pero también se tiene que cumplir con el siguiente formato. Encabezado en mayúscula, máximo 50 caracteres y debe ser alineado a la izquierda. Pasos para citar en Word. Presentaré los pasos para citar en libros, revistas y páginas web. Presentamos el primer paso. Referencias. Nos dirigimos a referencias. Verificamos que se encuentre en estilo APA. Hacemos clic en insertar cita. De ahí nos vamos a agregar nueva fuente. Seleccionamos el tipo, la fuente bibliográfica, que en este caso sería el libro, y completamos los siguientes campos, como el autor, título, año, editorial. En revista, realizamos los mismos pasos anteriormente mencionados, a diferencia que seleccionamos el tipo de fuente bibliográfica, que en este caso sería artículo de revista, y nos vamos.
Completamos los siguientes campos: autor, título, año, páginas, volumen, número y el URL. Para el caso de las páginas web, el tipo de fuente bibliográfica, buscamos la opción sitio web. Completamos los siguientes campos: autor, nombre del sitio web, año, mes, día y el URL. Citación. ¿Qué es citación? Es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Se toma en cuenta dos aspectos: si se cita textualmente o se parafrasea, y cuál es el foco que se dará a esta, si es sobre el autor o sobre la idea misma. Citas directas o textuales. Es la mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Su función es dar soporte y veracidad a la información desarrollada en un texto. Por ejemplo, si la cita contiene menos de 40 palabras, se presenta en dos formas: basada en el autor o basada en el texto, como podemos observar aquí. En cambio, si son más de 40 palabras, la sangría es de 2.54. Del margen izquierdo no se utilizan comillas, luego se escribe en paréntesis el apellido del autor, que en este caso sería Verástegui, el año de publicación, que en este caso sería 1975, y el número de páginas 9. Citas parafraseadas o indirectas. Es la cita donde se dicen en palabras propias las ideas contenidas en un trabajo de otro autor. Se incluye apellido del autor y el año de publicación. Como podemos observar en estos ejemplos, cabe recalcar que para un parafraseo largo se tiene que citar en la primera mención. Por ejemplo aquí, según Taleb 2019. Taleb es el apellido del autor y 2019 el año de publicación. Cuando se realiza la cita en Word, podemos observar el apellido del autor y el año de publicación. Sin embargo, cuando la cita textual es menor de 40 palabras, se tiene que realizar una edición. Seleccionamos la flechita para abajo, editar cita, y en página colocamos el número de página y le damos a aceptar. Por otro lado, cuando la cita textual es mayor a 40 palabras, nos dirigimos a la opción diseño de página, izquierda 2.54, y obtenemos el resultado como en esta imagen. Las referencias bibliográficas. Aquí presentaré algunas abreviaciones en formato APA, como por ejemplo, aquí tenemos la abreviación de un capítulo, que es CAP, edición ED, y así sucesivamente. Elementos de una referencia. Las referencias bibliográficas presentan 4 elementos, que son la información del autor, información de fecha, información de título, información de fuente. Tipos de referenciación. Referencia con información incompleta. En muchos casos faltará la fecha de publicación, el año, nombre del autor de determinado texto. Referencia con más de un autor. Sí, se pueden nombrar hasta 20 autores, y si son más, deben omitirse en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. Ordenación de la lista de referencias. Tiene que ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales de su nombre. ¿Cuándo incluir número de página en las referencias? Se tiene que incluir el número de páginas en una referencia de acuerdo con el tipo de fuente que estén citando. Aquí presentaré algunos ejemplos de referencias bibliográficas. Como pueden observar, todas tienen la misma estructura, cuentan con los elementos de la información del autor, fecha, título y fuente. Sin embargo, cuando son medios, por ejemplo aquí como Twitter, páginas web o artículos de periódico, es necesario colocar el URL. Tipo de conclusión. Según María Teresa Serafini, para el tipo de conclusiones se pueden utilizar la cita siempre que ésta se adapte al tema tratado. También se puede utilizar una anécdota, ya que recupera el hilo del texto a través de elementos narrativos que atraen la imaginación del autor. Analogía. Establece un parecido entre el tema tratado y una situación. Síntesis.
el cual presenta un breve resumen de las principales ideas del escrito. Interrogación, plantea al final del escrito las cuestiones no resueltas. Breves afirmaciones, representa el verdadero final del texto y replantea como un eco, una resonancia que profundiza en él. Análisis del caso. A nivel mundial, la pandemia de coronavirus, COVID-19, es el mayor desafío que se ha enfrentado. Esto ha provocado crisis sociales, económicas y políticas. En el Perú, el Ministerio de Salud del Perú creó un comando de operaciones para fortalecer e incrementar la capacidad de respuesta. Las medidas estipuladas por el gobierno se centran en tres ejes. El primer eje, salud pública. El segundo, protección de los principales afectados. El tercero, reactivación económica. Las proyecciones de los expertos han determinado que se necesita adquirir gran cantidad de EPPs de bioseguridad y otros equipos para el cuerpo médico, como mascarillas, protectores faciales, mandiles descartables, oxímetros, respiradores mecánicos, entre otros, los cuales serán 50% importados y el otro 50% lo proporcionará el ejército peruano. Para esto, se activará la fábrica Indumil, Perú, el cual construirá una nueva planta de producción de PPs y se diseñarán almacenes. El grupo número 1 tiene como objetivo general elaborar una propuesta de diseño del almacén de materias primas, productos terminados y productos importados para la empresa Indumil. Objetivos específicos. Conocer las materias primas a usar para la fabricación de EPPs, conocer el proceso de producción mediante DOP y DAP, elaborar una ficha técnica, diseñar el almacén, incluyendo las zonas necesarias para el óptimo funcionamiento de la planta en 2D y 3D. Proponer un programa de producción según las proyecciones. Y por último, diseñaremos un prototipo de mascarilla facial y protector facial. Muchas gracias.